De solo escuchar me cansé. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de compartir esta mesa con estas dos grandes autoras. Quiero decir que es un honor, porque realmente, y no lo digo por una frase protocolar, realmente creo que estamos en presencia de dos grandes escritoras. Traje algunos libros de ellos, si se presta la oportunidad para leer algunos pequeños parrafitos, para que dimensionemos esto de la escritura de Marina y de Liliana. Retomo un poquito esta última pregunta, incluso para hacer un nexo. Cuando escuché la pregunta, yo me imaginé que la literatura era como una puerta vaivén, que hay un mediador que empuja hacia adentro y que acerca y que abre la puerta, pero que es imprescindible que alguien abra de adentro, si no nos vamos a encontrar con la señora mayor con la que se encontró Marina, que lo que espera de la literatura es algo que la literatura no le puede dar, porque la literatura no está para eso que quería la señora. La literatura es otra cosa, está en la vida, no está en la formación moral del lector. La formación moral del lector será una tarea de los papás, de los abuelos, de otros agentes sociales, pero no del escritor. Nadie se atrevería a pedirle a Vargas Llosa o a García Márquez o a Cortázar que eduque moralmente a alguien, ¿verdad? Pero a nosotros. A nosotros nos los piden. Bien. La idea es que yo pueda hacer algunas preguntas a ambas, pero que ellas también puedan dialogar entre sí, facilitando el diálogo. Vamos a empezar con Marina. Marina hizo un texto que a mí me gustó mucho, porque, en primer lugar, porque salió a defender al lobo. El lobo es el proscripto, es el que todos persiguen, el que todos quieren derrotar, y por lo tanto un lector o algunos lectores nos ponemos primero del lado de ese personaje. Tratamos de defenderlo. Me gustó que a ese protagonista, en el cuento que menciona Marina, se le tienen que oponer tres personajes, no uno, para poder dominarlo: la mamá, Caperucita, y la abuela. Y traje La moraleja de Perrault. Ah, sí. Traducida por Graciela Montes, que tradujo los cuentos de Perrault, otra querida escritora. Y quería leerla y ver si opinamos sobre este lobo que nos cuenta acá Perrault. Bien se ve aquí que los niñitos, y sobre todo las niñitas, hermosas, bien dispuestas y graciosas, hacen muy mal prestando oídos a cualquiera. Y no es extraño que el lobo se coma a tantas. Digo lobo, aunque no todos los lobos son de la misma calaña. Los hay muy amables, silenciosos, sin odio ni saña, que domesticados, complacientes y dulces, siguen a las muchachas, hasta las casas, hasta los aposentos. ¿Y quién ignora que estos lobos salameros son el peligro más certero? ¿Voilà? Bueno, primero es que Perrault hay que mirarlo en su época. Perrault es un autor estupendo por el lenguaje, hizo toda piel de asno versificada y tal, pero al ponerle una moraleja al final, los mata los cuentos, porque esa es la moraleja de él y del momento en el que vivía. Caperucita Roja es mucho más que un cuento de seducción erótica, porque ella, la Caperucita,
va en búsqueda del lobo porque la madre le dio la dirección del lobo. No vayas al bosque porque ahí vive el lobo. Caperucita no es una tonta, porque si fuera una tonta, la madre no la mandaba a llevar comida a la abuela enferma. No, Caperucita es muy experta y la madre le da la dirección del lobo y los jóvenes tienen que hacer el encuentro con el lobo. Lo buscan en la sexualidad libre, en el alcohol, en la velocidad, en las drogas, porque el encuentro con el lobo es necesario para tener garantizar que está pronto para la vida. Yo puedo enfrentar el lobo y entonces puedo enfrentar la vida. Ella va en búsqueda del lobo y ella quiere una vida sexual. Pero para eso la abuela necesita morir. Porque no tenemos espacio para 5 generaciones a la vez. ¿No es cierto? Entonces, ni tantos lobos. Ni tantos lobos. Entonces, las abuelas tienen que morir para dejar su lugar, su espacio a las nietas. Ese es el contenido principal de Caperucita Roja. No es tan solo que se acosta con el lobo, porque la bella durmiente se acosta con el príncipe. Estamos llenos de camas en los cuentos de hadas, por favor. Claro, absolutamente. No, bueno, eso, sí, que la moraleja también me se explica por la época y que esto que dice Marina me parece genial, interesantísimo, porque digo, esto como, sin ser explícito, este análisis que pudo ser previo o pudo ser posterior a la escritura y a la narración oral de estos cuentos que tuvieron ahí ese germen, cómo, digamos, lo importante y lo simbólico decanta en el niño o en el lector adulto sin necesidad, digamos, de ser en absoluto explícito, esta cosa del tabú, de salir a encontrarme con el riesgo, de enfrentarlo y bueno, y superarlo y seguir, y después transformarme en víctima también, como la abuela en algún sentido. Me parece que eso, bueno, hace lo suyo sin necesidad de que uno tenga que estar acomodando la metáfora para que el niño la asimile o el lector la asimile. Es cierto. También, digámoslo, antes de pasar a otra pregunta, a ese lobo le daba cualquiera, venía fenómeno. Decíamos en mi barrio, tomaba cualquier bondi, hasta la viejita enferma. No, pero la viejita enferma no se la llevó a cama, que él no era tonto, se la comió. Sí, en su propia cama. No, en la mesa. Bueno. Y hay una versión francesa en la que él recoge la sangre de la abuela en una tinaja y la carne también, y se la da a la nieta cuando ella llega, que es evidentemente una ceremonia sacrificial. El sacrificio de la vieja es necesario para que se cumpla la sexualidad de la nieta. Y yo preguntamos, como estamos conversando, ¿y cómo metemos al cazador en esta metáfora? El cazador entró 100 años después. Sí, claro, primero. el cazador entró después. No está. Claro, por eso, pero después, No ¿por qué me pregunto, digo, por qué lo habrá introducido la sociedad o la narrativa? ¿Con qué objeto simbólico lo habrá introducido? Estoy pensando en voz alta. El cazador aparece. El cazador. Aparece cuando desaparece la moraleja. Claro. Es decir, el cazador repara aquello que no está dicho en la moraleja, claro. Porque lo que hacen los Grimm es recopilan versiones de algunas personas de origen francés, hugonotes que habían huido de Francia, y entonces retrabajan esto. No es cierto que son recopiladores textuales, lo retrabajan, son escritores. Claro. Y quitan la moraleja, pero dejan algunos elementos de la versión francesa sucedida 110 años antes. Entonces,
digamos, y además, ojo, como decía muy bien Marina, hay que ubicar en el contexto. Los Grimm aparecen con el romanticismo a pleno en Alemania, el valor de lo popular, y por eso aparece el rescate de esos cuentos populares. Claro. ¿No? Sí, lo mágico. Sí, sí. Si tuviéramos hoy una finalidad para el cazador, o estupraba la Caperucita Roja, claro, sacándola del vientre del lobo, o se casaban. O se casaban. Hay una versión un poquitito anterior a la de los Grimm, la de Tieck, es una versión alemana en verso, donde el cazador abiertamente le propone a Caperucita acostarse, y antes de los Grimm, donde finalmente, como la chica lo rechaza, entre otras cosas por el olor a cigarrillo que tenía, olor a tabaco y a bebida, la chica lo rechaza, entonces se arma la historia convencional de pelear contra el lobo. Bien, vamos a otro tema. Liliana mencionó la cuestión de los niños como protagonistas en la literatura infantil. Y sobre esto hemos dicho poco, creo, hemos pensado poco. El personaje infantil dentro de la literatura destinada a los niños. ¿Cómo son tus protagonistas niños? Porque vos algunos protagonistas niños tenés. Tengo, ¿Cómo sí, son? Sí. No, tengo y no pocos. Y digo, esto de que los niños como protagonistas de la literatura infantil, digo, a mí no me parece que les esté negado en absoluto, ni que sea mejor o peor que no haya niños protagonistas, porque además los niños como personajes, más allá de que sean protagonistas o no, bueno, posibilitan a las historias un montón de miradas, de puntos de vista, hacen entrar tanto, digamos, la realidad con sus cuatro patas, como la otra, que levita y que es tan real como la que a veces la mirada del adulto puede construir. Así que los niños como personajes a mí me parecen hermosos, hermosos. Y yo tengo varios, bueno, acá veo dos libros que trajiste, que elegiste. Acá, digamos, hay sobre todo, bueno, cuando San Pedro viajó en tren, hay un niño que es el protagonista, y en Amigos por el Viento, no tanto en Sucedió en Colores, que son más cuentos más maravillosos y más parecidos a cuentos de hadas. Más cercanos. Sí, pero a mí me parece que es también un derecho del niño lector, digo, encontrarse como personaje y como protagonista en los libros que se les ofrece para leer. Eso me parece que es absolutamente así, digamos. No me parece que sea absolutamente indispensable, pero sí me parece interesante. Me parece que hay un diálogo entre el niño personaje y el niño lector que es muy prometedor. El otro día leía, ya no recuerdo dónde, algo sobre la presencia de personajes niños huérfanos en la literatura infantil. Esos son los míos. La enorme cantidad de personajes huérfanos, sin ir más lejos, Harry Potter, claro, es un huérfano. Y cómo esto generó un movimiento de, podríamos llamar, con perdón de los psicólogos, de identificación con ese personaje, que se queda solo, que sin esa referencia como vital, primera, ¿no? Sí, porque son orfandades también, digo, orfandades literales, pero también es cierto que, digamos, en la actualidad, digamos, hay, bueno, papás obligados a estar todo el día ausentes, entonces hay como otras formas de sentirse solo o huérfano, por lo menos de rato, por lo menos de lunes a viernes. Sí, es que antes era una orfandad real porque las mamás morían mucho de parto y los papás iban a la guerra y tal, y se moría muy joven. Hoy día es otra orfandad, es la ausencia de los padres o la separación de padre y madre, y en Brasil hay muchas familias sin hombres, porque las hijas se embarazan muy temprano y
y el chico ni quiere saber, no se interesa para nada y se va. Así que es una forma de orfandad. Sí, claro. Igual es otra forma de orfandad. Sí. Sí, claro. Bien. Si me permiten, les leo un parrafito de La amistad bate la cola de Marina. Nos cuenta la historia, repongo al principio, perdón. Sí, sí. Nos cuenta la historia de un perro, una perra, y que se acerca a una casa de fin de semana, donde hay personas, y no sabemos muy bien si se va o se queda esa perra con los humanos. Y leo el parrafito este. Irse no era, evidentemente, su proyecto inmediato. Se instaló al sol, cerca de nosotros, casi autorizándonos a retomar la lectura del periódico. Soltó un gruñidito, estiró con deleite sus patas y se durmió. ¿Cómo es que uno se enamora de repente de una criatura, una perrita en este caso, más de lo que se enamoraría de cualquier otro? Esta pregunta, Marina, me dejó, me hizo parar acá. ¿Por qué te haces esta pregunta? Porque sí, porque eliges los objetos de amor. Yo me acerqué de esos jazmines que son gardenias. Yo creí que podían ser rosas. Si fueran rosas, ya no las quería igual que las quiero como jazmines. El amor se establece por mecanismos secretos e inmediatos, por lo general. Esa perra se acercó y ya fue nuestra. Así pasan las cosas. Y sobre eso no tenemos respuestas y gira toda la música, el arte, la literatura, la poesía. ¿Cómo? ¿Qué es el amor? ¿Por qué queremos a alguien más que otro? No sabemos, no tenemos respuesta. Pero así pasó. Bueno, sí, me pareció que ella interrumpía el relato para hacer una reflexión que escapaba de ese relato, que lo incluía, pero que era más amplia esa pregunta que el relato mismo, y después retoma tranquilamente el relato. Es porque es toda una historia de amor, porque hay una amenaza de muerte y un otro perro, un perro de un vecino, que interrumpe, vence esta amenaza de muerte. Él, igual que yo, él eligió esas dos perritas mías. El amor es toda la línea de transmisión de la historia, y es una historia real. Así que desde el comienzo hay que decir que el amor se establece así, Sucede. Bien. Leo un pequeño párrafo de un texto de Liliana de Cuando San Pedro viajó en tren. Dice así, empieza así. Todo estaba listo para que el tren iniciara el largo viaje. Las vías respiraron hondo, la locomotora bufó como un caballo de carrera que quiere ganarle al viento. El maquinista se acomodó la gorra de maquinista. Algunos pasajeros sonrieron. Otros ocultaron sus lágrimas detrás de las manos que decían: adiós, hasta pronto, no te olvides de mí. Voy a volver cuando el trigo madure. El silbato habló en su idioma y el tren partió. Nicanor tenía 9 años y ese era su primer viaje. Ofelia, su mamá, tenía ojos oscuros, un vestido claro con flores celestes y ese era su primer viaje. Dejamos acá para que lean el texto. ¿Cómo se te ocurrió la idea de personificar una locomotora?
porque empieza la locomotora sintiendo cosas. Sí, bueno, porque los trenes de los vehículos, me parece que el tren es el más humano de todos. Ese amor que Marina expresó por los lobos, yo lo tengo por los trenes también. Me parece que son así como muy románticos y muy literarios además. Sí, claro, cuántas cosas pasan en los trenes, porque hay espacio, uno va, viene, se enamora en un vagón, se desenamora en el coche comedor, hace el amor en el baño, qué sé yo. Pasa de todo en los trenes y ya no los tenemos, así que con más razón. Bueno, y a mí, digo, me parece que bueno, hay como muchos recursos que, bueno, ya los conocemos como recursos retóricos y bueno, me parece que la personificación, a veces a mí me gusta utilizarla, me parece que la personificación como recurso retórico a veces y de ratos puede acercar y darle entidad de personaje a un objeto. Y el tren es fundamental en este pequeño relato, es absolutamente central. Así es que bueno, me pareció que necesitaba esa envergadura de personaje y bueno, la personalicé. Y hay además una cosa circular, porque terminando el relato nos encontramos con un texto muy parecido, yo diría casi idéntico. ¿Por qué buscaste ese rulo? ¿Por qué buscaste cerrar de esa manera? Porque el círculo a mí me fascina. El círculo me gusta mucho. Yo diría que es casi una tecla en la que golpeo muy a menudo, porque el círculo ya empezó en la saga de los confines, y siguió a veces como tema, a veces como formato. Digo, a mí me gusta la literatura circular. Esta cosa de la espiral, ¿no? Que vuelve, casi exactamente, pero un poquito en otro lugar, un poquito en otro nivel. Me parece que ahí en ese pedacito, cuando uno vuelve, pero está un poquito, no digo arriba cualitativamente, un poquito en otro lugar, ahí está lo interesante de la realidad, porque me parece que somos cíclicos de muchas maneras. Entonces me encanta el círculo, sí. Claro, cuando ella dice casi de la misma manera, repite la escena, pero ahora quien viaja es ese chico, ahora abuelo, con su nieto. Entonces no es exactamente lo mismo, aunque se parece muchísimo, ¿no? Bueno, ahí tenés. ¿dónde dejé? Acá. Igual, siempre se esconde. Y bueno, de hadas. Vamos a entrar en lo de las hadas y los castillos. ¿Por qué las hadas y los castillos en cuentos de hadas contemporáneos? Primero porque yo soy italiana, es decir que siempre he visto castillos y los castillos son habitados por seres del pasado, mágicos, y siempre he leído historias de aventuras y de paladinos, y el castillo puede ser habitado por el caballo de Troya, porque Troya también es un castillo a conquistar. Hay siempre algo a conquistar detrás de murallas. Esa es mi formación cultural. No me interesó para nada que fuera en la contemporaneidad. Yo no soy alguien de la contemporaneidad. Yo soy alguien de todo el tiempo que me antecedió. Porque no llegué acá hoy. Es un linaje muy extenso de humanos. Yo soy hija de la historia. La contemporaneidad es una parte de mi vida, de mi vivencia. La otra, sobre todo cultural, es total. Entonces no me interesó la contemporaneidad, y porque los castillos, no son elementos arquitecturales, son símbolos. Los reyes no son personas, cargos políticos, son símbolos. Es el jefe, es el que gobierna, es el que protege o sacrifica, es el responsable por un grupo social. No me interesa la realidad, me interesan
la intensidad de lo simbólico. Yo decía contemporaneidad en el sentido de cuentos escritos ahora o hace relativamente poco y no a recurrir al acervo de los cuentos tradicionales, en Sí. ese sentido. ¿Buscas una cadencia, un ritmo en tu escritura o sale así? Nada sale así. Ah, bien. ¿Cómo? Es un propósito, es una decisión autoral muy temprana. Al segundo libro yo decidí qué autor quería ser. Siempre le digo a los jóvenes, decide quién quieres ser como autor, qué quieres escribir. Y yo siempre quise ser un autor de lenguaje, porque la oralidad no me interesa para nada, no tengo ninguna experiencia de oralidad. Nadie me contó historias, leían libros para mí cuando era chica y soy de una familia muy lectora, de una cultura muy lectora. No tengo ninguna intimidad con la oralidad. Ni nenas, ni nada. Nadie me contó historias. Y cuando empecé a escribir para jóvenes o para cualquier edad, pensé, qué lenguaje, ay Dios, los niños, ay qué contenido, ay ayuda, socorro. Y después me percaté, no. El lenguaje es el mío, es un lenguaje simbólico como la historia, muy trabajado, lo trabajo como si estuviera haciendo poesía. Quiero que las palabras sean frescas, que parezcan nuevas. Y trabajo para eso. Yo sé que no es lo más usual, porque Andersen, porque los Grimm, pero yo no soy ni Andersen ni los Grimm, yo soy yo y yo necesito un lenguaje que sea casi inventado. Bien. ¿Puedo leer un ejemplo? Sí, ¿cómo no? El cuento se llama En la planicie, los castillos y es de Lejos como mi querer, título bellísimo. Empieza así. Era un reino pequeño como un valle, y como un valle rodeado de montañas, altas, altísimas. En ese reino, distantes unos de otros, pero no tanto que no se pudieran ver, se alzaban castillos, altos, altísimos, casi torres. Cada castillo en la cima de un morro, cada morro tan corroído por el tiempo y el viento que ya no tenía laderas, solo escarpas. ¿Está? ¿Es esto lo que trabajás? Sí, hay un trabajo de lenguaje y ya ves que estás mirando, estás por Liliana, estás yendo de tren, de ferrocarril, de Roma a Florencia. Estás atravesando la Toscana y están esas montañas, un castillo al tope, otro castillo al tope. Es la cultura de uno, es tan fuerte que cuando piensas lo simbólico, ves lo real y lo cambias. Es cierto, es muy cierto. Probablemente en ese trayecto estén esas lomas, esos castillos y esto sea así. Pero hay que saber contarlo así. Claro. Porque Claro. no está contado de cualquier manera esto. Me parece que yo quería un poco poner el acento en tu trabajo evidentísimo sobre el lenguaje, porque realmente es una prosa muy trabajada. Muy trabajado. Bien, en principio, digamos, siempre hay una pelea entre
el trabajo sobre la escritura y el otro gran ingrediente es la historia esta que me surge y que se me escapa y que quiere salir de cualquier modo. ¿Cómo te llevas con este trabajo? Bueno, en ese sentido no hay mucha diversidad en esta mesa porque la verdad es que a mí, digo, de otra forma y con otra vivencia y con otros trenes que andaban de sonda de Buenos Aires a Mendoza, pero también con otras construcciones interesantes, desde luego. Me interesa mucho, Marina, y a todos, el trabajo con el lenguaje. Es un poco lo que decía al principio. Bueno, esto que vos leíste es extrañar un paisaje. No es decir, bueno, en el recorrido de, ¿qué dijiste, Milana? Florencia. A Florencia hay castillos. Ah, bueno. De Roma. Y no generás extrañamiento. Vos así lo extrañás y nos ponés a todos a conocer lo que a lo mejor no vimos nunca, al menos yo, o lo que a lo mejor muchos lectores nunca van a ver. Por eso me parece tan importante el trabajo estético sobre el lenguaje. Y para mí es absolutamente central, incluso mucho más de lo que quiero contar. Lo que quiero contar me importa, claro, tengo la idea más o menos construida del argumento, de qué va la cosa, pero me importa muchísimo más y me apasiona y me desvela muchísimo más el cómo contarla, ¿no? Cómo trabajar el lenguaje. Pensemos en la novela. ¿Te haces un plan previo antes de ponerte a escribir? Sí, sobre todo, en casi todas, algunas más, bueno, la saga de los confines, desde luego, porque es una novela muy larga, con muchos personajes y temporalidades y memorias impuras, quizá, bueno, no sé, Presagio de Carnaval, menos, aunque como Presagio de Carnaval está soportada sobre la tragedia griega, entonces también hubo que planificar otra cosa, ¿no? ¿Cuál iba a ser el coro? ¿Cuál iba a ser el héroe? ¿Dónde iba a estar el karma? ¿Cómo hacer, digamos, dónde iba a estar el coreuta, digamos, cómo hacer para plasmar esa historia en el modelo de una tragedia griega y así, digo, pero siempre hay alguna planificación, sí. Una planificación que vas cambiando a medida que vas necesitando. Sí, porque después obviamente la historia va pidiendo cosas distintas y uno tiene que escucharla, claro. Bien. Y Marina, ¿vos también haces un plan sobre lo que vas a escribir? Depende de qué estoy escribiendo. Para los cuentos de hadas, no. Hice un plan cuando escribí 23 historias de un viajero, porque yo quería afirmar mi pertenencia a una tribu de narradores muy antigua y quería hacer un libro en marco, un cuento que abarcara los otros. Para eso hice un plan. Pero cuando trabajo, por ejemplo, libros de mini relatos, mini cuentos, eso sí es planeado, porque me gusta trabajarlos temáticamente, como si fuera un ensayo sobre el tema. Que el lector no se da cuenta de eso, no necesita darse cuenta, pero yo busco los soportes del tema, los soportes principales, y después busco los elementos constitutivos del tema. Hago un listado y empiezo a escribir cuentos en obediencia a esos elementos, y después le pongo el excipiente como una droga, le pongo otras cosas, pero yo me gusta que sea un ensayo sobre el tema. Bien. Que no se ve, eso no se ve, no se ve, ni se necesita ver. Pero se percibe de alguna manera. Pero para mí es importante. ¿Y cuándo aparece el receptor? ¿Aparece en algún momento en la escritura? ¿El receptor? ¿El lector? Sí. ¿El niño? No. Hace mucho tiempo que fui niña. Como los lobos aúllan. Ya no sé quiénes son los receptores hoy. Cada uno es uno. No intento
ir en búsqueda de ellos, no intento darles lo que ellos quieren, porque si le doy lo que ellos quieren no le estoy dando nada, le estoy dando lo que ya conocen, no es lo mío. Ojalá les guste, pero no tengo ninguna garantía. No escribo ni para el éxito, escribo para la escritura, para la escrita, para la literatura, para mí. Y la fidelidad primera es conmigo. Sí. Bien. ¿Y por Sí, casa? no, por casa igual. No, nunca el lector, digamos, ni niño, ni joven, ni adulto tampoco, como una presencia imperativa al que uno tenga que agradar, porque es verdad, entonces, nada, nos vamos a tener que ceñir a un puñadito de palabras casi. Tampoco la institución, los que escribimos literatura infantil y juvenil, sabemos que entre nosotros y los niños hay instituciones, hay familias, hay escuelas, gente que pretende, esto que decíamos antes, que uno construya una infancia. Entonces, digo, ni los unos ni los otros. Solamente, en todo caso, esta cosa, digamos, profunda, de una profunda memoria de uno alguna vez, de lo que uno quiso leer, supo leer, amó leer. Solamente eso, solamente como un movimiento de respeto y de cariño, pero de ninguna manera de genuflexión frente al lector, no. Claro, no lo decía yo en este sentido. Digo, escribir pensando el que tu público va a ser un público infantil. A ver, hago memoria y me va a perdonar si lo cito mal. En alguna mesa redonda, Ricardo Mariño, un escritor que yo admiro, un gran trabajador, él decía, si yo al empezar a escribir no pienso si voy a escribir para chicos o para grandes, no me sale nada. Bueno, me taro y no me sale nada. Tengo que pensar que voy a escribir un cuento para chicos, no sé si de 10, de 8, de 11, no sé, pero tengo que ubicar un registro. Está bien. No, entonces, yo te entendí mal, claro, me pasé a otro lugar y claro, a mí sí, me parece que, digo, al menos en mi caso, negar que estoy pensando en hacer un cuento para niños, en mi caso sería falso, digamos, es verdad, pero uno se pone como en modo también, ¿no? No porque automatices la escritura, pero digo, voy a escribir, sucedió en colores, entonces me hago el plan, el tema, los colores, la lista, y después sé que voy a escribir para niños y algo pasa naturalmente, me parece. Un recorte del lenguaje, un registro, una manera de hablar, que en medio de la mi amor, te voy a contar un cuento, ¿sí, mamita? No es eso, no, es otra forma, es una forma de cercanía en realidad, que no deja de ser, o por lo menos intenta de no dejar de ser literatura. Bien. Es que yo escribo, además de cuentos de hadas, he escrito algunos libros para niños. Cuando escribo libros para niños, sí, lo sé que estoy escribiendo para niños. Yo escribí, por ejemplo, un libro que se llama Anaceta, ¿dónde vas? Porque yo quería un libro de aventura de una niña, porque solo tenía a Tom Sawyer cuando era niña yo, y Huckleberry Finn y Peter Pan, todos varones. Y yo pensé, voy a escribir el libro que me habría gustado leer cuando era niña yo. Entonces, en eso, y ese libro de los perros, esto estoy consciente, pero con los cuentos de hadas no son para niños, no son para jóvenes, no son para adultos o viejos, son para en abierto, para cualquiera. Y no tengo ningún control sobre las historias. Es un proceso totalmente distinto. Hay que explotar la razón, regalarle un boleto a una playa lejana, que se vaya, y convocar el inconsciente, que me cuente una historia. Y esa historia no tengo ningún control sobre la historia.
mejor que me sorprenda. En ese punto te escucho y me acuerdo de la escritura de épica fantástica, que un poco también, aunque está como condenada al estante de la literatura solamente juvenil, imaginemos, también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Del mito, del símbolo, del inconsciente, del trabajo que no tiene que ver con lo racional. Sí. Bien.